Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Libros que Arden, nuestro podcast de libros. Esta tarde nos encontramos con Patrick Pareja Flores. Acaba de publicar Ante los ojos de la noche, una novela ambientada en una Iquitos que desconocemos y quizás sea ese el mayor aporte dentro de la historia, porque claro, la selva viene de nosotros como una suerte de imagen mágica, de postal, de ríos inmensos, seres míticos. Visiten la selva, pero nadie nos muestra ese lado descarnado, oscuro, las pequeñas miserias, las tragedias, la desigualdad, la falta de visión del Estado, la falta de presencia del Estado y lo que esa falta de presencia del Estado provoca en la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, esta novela constituye un aporte valioso. Por eso hemos invitado a Patrick esta tarde para poder conversar sobre su novela. Bienvenido, Patrick. ¿Qué tal? Gracias, Gabriel. Cuéntanos, estaba leyendo y estaba viendo justamente aquello que comenté hace un momento, el tema de la ciudad que nos presentas, ¿no? Del Claro. que nos presentas y de lo que lo que en él sucede, de estas tragedias que se van sucediendo en una noche importante además para el país, ¿no es cierto? Sí, Que es sí, el sí. día del autogolpe de Fujimori. Claro, el 92. ¿Mm? Cuéntanos. Bueno, primero quiero agradecerte, creo que es lo correcto, por el espacio, por este momento, ¿no? De diálogo sobre la novela. Y precisamente creo que los 90 es una época que hasta el día de hoy se recuerda para bien o para mal, para empezar, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos pagando sus daños y, y seguimos hablando de ello, ¿no? Políticamente. Entonces yo he visto preciso que ese Iquitos de aquel tiempo, que geográficamente y digamos socialmente estaba mucho más tranquilo que actualmente, ¿no? Quería retratar esa sociedad de esa noche, porque justo esa noche es una noche especial para mucha gente allá, teniendo en cuenta que la sociedad iquiteña es una sociedad que quería mucho a aquel gobierno, ¿no? de aquel tiempo. Y estas mujeres, en el perfil de estas mujeres que tuve que inventarme, necesitaba que traten justamente con de sus ideologías, de su forma de ver el mundo y de justo una noche nada más para mostrar la tragedia que ellas estaban viviendo, ¿no? A la par, hay la otra historia que sucede justamente al final de ese decenio y utilizar la voz del adolescente me ha servido para mostrar la desigualdad que aún existe, ¿no? Que puede ser muy antigua quizás, ambientada, pero también tiene que ver con una realidad que sigue existiendo. Ahora, esta es tu primera novela. Claro que sí. Ya has trabajado antes cuentos, ¿correcto? Cuentos, relatos, un relato un poquito extenso y esta es la primera novela. A ver, vamos por partes. Primero, hablaste hace un momento del tema de que la sociedad quiteña de los 90 valoró el esfuerzo y el trabajo que hizo Fujimori, Claro. ¿cierto? Cuando él gana, porque claro, estaban invadidos y sitiados por Sendero Luminoso, el MRTA, una serie de irregularidades. Irregularidades sobre todo, porque el sendero en realidad casi era como un mito en la selva, ¿no? Se decía que ya llegaban, que ya venían, que llegan las bombas, porque había muchos apagones en aquel tiempo. Pero no llegó exactamente a Loreto, sino a lugares más alejados de las provincias. Y ¿no? el Por ejemplo, en MRTA, Lagunas hubo el caso de la muerte del asesinato Claro. de los travestis, los homosexuales, ¿no? Claro, o sea, todo eso no ha sucedido exactamente en Iquitos, Claro. ¿no? Pero sí ha pertenecido a gran parte de Loreto. Pero sí llegó, ¿no? Ese sonido, ese rumor, con gran fuerza, pero mucha gente de allá sí militaba además sus partidos, ¿no? Pero ese en realidad es otro tema, ¿no? Pero sí, la ciudad era una ciudad mucho más tranquila, más exótica, como tú dices, era una ciudad de postal, una ciudad que sigue vendiéndose como exótica, como una ciudad de postal, precisamente. El turismo va por lo que hay, por el río Amazonas, por la selva, por el misterio, no por sus mitos o leyendas. Pero yo necesitaba contarles lo que hay en el trasfondo también. Claro. Ese trasfondo doloroso que viven muchas las mujeres de nuestra Amazonía, ¿no? Claro, porque hay una violencia sexual que se siente Claro en que toda la novela, ¿no? Además es breve, pero es muy intensa. Y hay momentos en los que uno siente mucha rabia, ¿no? Porque claro, son
personajes femeninos que viven prisioneras del machismo imperante, de un maltrato sexual, casi esclavas del esposo, a la voluntad del mismo. ¿Y ha cambiado mucho la sociedad de entonces a ahora? No, no. Yo creo que con el avance de los tiempos, las cuestiones se han ido notando más. No es que ha cambiado, existía siempre, solo que ahora se nota más. Y eso podemos ver con las estadísticas, ¿no? Según lo que yo he podido averiguar, Loreto está entre los 6 primeros lugares de trata de personas, y entre ellas claro, muchas son menores de edad. Entonces quiere decir que nuestra sociedad sí tiene estos problemas, ¿no?, sociales que han existido por mucho tiempo a la vista de la gente y que ahora ya ha empeorado, ¿no? Es más, pero ahora se señala. Ahora se señala, claro. Pero también podemos decir que las enfermedades venéreas también han aumentado. Loreto es una de las ciudades con mayor contagio de SIDA, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con toda esta problemática que hay, ¿no? Y eso no lo van a decir, o lo dicen, pero la gente se cuida porque cada uno busca su bienestar finalmente, ¿no? Un bienestar personal. Claro, en los años 90 hubo un caso famoso, no me acuerdo el apellido exacto, porque creo que se apellidaba Brown, el señor que era el monstruo de Estados Unidos. Era un tipo que hacía turismo sexual en Iquitos, traía gente y era un pedófilo. Y la policía lo capturó y fue un escándalo, ¿no? Pero el mayor escándalo se debió a que en realidad no había que señalar eso, porque matas el turismo. En el colmo de la mezquindad política, claro, ¿no?, terminan arrasando a toda una población indefensa y que necesita ayuda con urgencia, ¿no? Claro que sí. Justamente, Iquitos tiene un lema que suena muy bien para la temática del turismo, ¿no?, que es la Isla Bonita. Es una frase que se usa mucho y la gente ya lo asimiló. Por supuesto, es un buen título, ¿no? Suena muy bien, Isla Bonita. Incluso una película salió con ese nombre, ¿no? Pero Iquitos se descuidó bastante, ¿no? Y no es culpa solo de la población, que también tiene algo de culpa. En realidad, también es culpa de las autoridades, porque Iquitos debería ser un lugar quizás mucho más paradisíaco, como yo recuerdo, ¿no? Ese lugar tranquilo en los 90. Ahora ya hasta hablamos de extorsiones, de sicariato, en una ciudad que es pequeña y que todo el mundo puede saber quién es, ¿no? Todas las semanas aparece alguien en las calles, y como la ciudad es pequeña y la prensa puede andar rápido, hay una foto de alguien que está tirado en alguna esquina porque lo pepearon, ¿no? Acá se ve mucho, pero no hay está tomando fotos ni apareciendo en prensa, pero allá basta que haya uno y eso ya es parte de un meme, de una realidad, de una constante de los fines de semana, ¿no? Y de ahí date cuenta cómo es que Iquitos, con sus lugares que deberíamos definirlo como algo importante, se ha ido oscureciendo, ¿no? Y eso la gente lo sabe, y cuando vas por las calles de un día para otro, a veces el camión basura no pasa y se va acumulando la basura, y ves lo que en la novela también se nota en los 90, sí, cerros de basura, las noches oscuras, los indigentes que también en gran parte se nota ya, ahora mucho más. Bueno, hace poco vi un reportaje sobre, no sé si es Belén o Venecia, que es estas casas que están al costado del mismo río y que prácticamente conviven sobre desiertos de basura, desechos del día a día, ¿no? Que son ya otros islotes. Claro, mira, lo que pasa es que Belén, para entender un poco la idiosincrasia, ¿no?, o la realidad geográfica, Belén es conocido como la Venecia peruana, ¿no? Así lo han titulado. Y por muchas razones, entre ellas porque el río Italia, que está justamente en su orilla, crece, ¿no? Entonces Belén depende de su vaciante y su creciente. Vaciante es cuando el río baja, hay una temporada. Y como la gente vive en esas casas, casas elevadas, o han construido un segundo, un tercer piso, y según la creciente van subiendo, cuando eso empieza a bajar la basura, que a veces se acumula porque han tirado por las ventanas, porque a veces no han podido llevarlo, se nota en las calles. Y eso todos los años lo limpian. Otra vez las calles parecen un poco tranquilas, luego otra vez viene la creciente, o sea, la subida del río Italia, y otra vez eso es un círculo vicioso, constante. Es algo que mucha gente y ONGs y grupos he visto que luchan todos los años por limpiar el río Italia, ¿no? Y sus orillas, sus márgenes, las calles de Belén, ¿no?
Sí. Me llama la atención también el hecho con el que se abre la novela, esta imagen de la abuela, de la mamá, que Ujú. encuentra el gusano en su cabeza, ¿no? Claro. Pero eso tiene más que ver con una mirada ya misteriosa, ¿no? Tiene que ver con una cuestión mítica y, y que resulta, o que viene ya de la superstición, Ujú. pero que tiene relación directa con la cosmovisión amazónica. Porque la gente, nosotros, y me incluyo, tenemos un respeto al chamanismo, a la brujería. Y en la ciudad, en muchas partes, en distritos de Loreto, en lugares a veces alejados, existe el chamanismo, ¿no? La brujería. Y esos brujos o chamanes prestan sus servicios también Claro, para hacer maldad. claro. Y hay un respeto que la gente tiene. Y cuando algo extraño sucede, algo extraño le ocurre a un familiar muy cercano, y si tú le llevas al hospital y en el hospital no saben qué tiene, el poblador amazónico automáticamente piensa que eso es parte de la brujería, ¿no? Y eso es más o menos el camino que toma la novela, el Sí. embolsanamiento de la madre, tiene que ver precisamente con un daño, como se estipula, ¿no? Un mal, porque ellos buscan la cura en el hospital, van a las postas, venden todo lo que tienen, pero no encuentran ninguna enfermedad, pero la madre se está consumiendo, Ujú. ha perdido el cabello, ha enflaquecido, se ha engusanado, empieza a salir pus de las heridas, eh, y los gusanos empiezan ya a aparecer con mayor, ¿no?, voluntad en todo el cuerpo, hasta en la cabeza, y ella está asumiendo su pérdida, ¿no? Se está pudriendo en vida, Claro, ¿no? que está pudriendo en vida. Y eso es algo que quizá alguien va a decir, pero ¿cómo puede ser posible? No puede ser una enfermedad tropical, diría, no puede ser el cáncer. Pero si tú investigas, te das cuenta que en realidad la gente, cuando ya no encuentra solución, lo único que asume es que hubo un daño, que debió ser para alguien o directamente cayó en la persona que tenía que caer. Y eso tienen que recurrir a un brujo para averiguar de dónde ha venido, si el tal árbol ha tenido la culpa o tal planta, ¿no? O en el otro mundo de las almas está perdida el alma de la señora, etcétera. Hay tantas explicaciones que yo también estaba averiguando para conocer un poco más sobre el tema, ¿no? Y, y eso digamos, me atrae para contar. Por eso es que yo utilizo este recurso ya como un recurso más Claro. literario, para que la historia tenga ese jale, ese condimento que podría captar la atención del lector, No, ¿no? es que realmente sí funciona, porque además, para nosotros que estamos, que vivimos en la ciudad, o para los lectores en todo caso, que son ajenos a ese tipo de animismo, ese tipo Ujú. de folclore particular, Claro, claro, lo vemos en las películas, pero no sabemos que cerca de nosotros, en nuestro país, y además acá en el mismo Ciudad de Lima también se practica pues, la brujería, el chamanismo, etcétera, ¿no? Y en la selva, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, hay una serie de retiros espirituales con ayahuasca claro que sí, que curan a drogadictos, que han sanado gente, que han sanado por gente que tiene supuesto. cáncer. Entonces, misterios de la fe, o del poder de la mente sobre el cuerpo, terminan, de la sabiduría de la naturaleza misma, La ancestral terminan incluso. curando a las personas, porque finalmente, hasta la llegada de la medicina moderna, esas personas se han cuidado siempre con plantas, Por porque supuesto. conocían las propiedades curativas de las plantas, conocían la naturaleza. Claro, y las abuelas conocen, ¿ah? Mi abuela, que en paz descanse, siempre se curaba o trataba a los demás, como por ejemplo la malva, que es una planta medicinal muy usada y que crecía en las huertas. Ya. Se utiliza para el olor de orine, para la infección urinaria. Y esa información, tú la has heredado, se la mantienen, la transmites a tus hijos, ¿tienes hijos? Sí, 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 sí. Se mantiene viva esa tradición, supuesto. porque en muchos casos y muchos lugares se pierde, ¿no? Y eso es No, tristísimo. claro. Quizás en gran parte de la ciudad se ha ido perdiendo estas cosas, pero cosas básicas hasta mi suegra conoce. Y cualquier problema que yo le digo, ella ¿Te me habrá dice... brujeado tu suegra? Ah, ¿Te habrá brujeado tu suegra? no, ¿qué va a ser? Voy a pensar, voy a averiguar. No, las mujeres son más irónicas en ese aspecto. Cuando tú dices, me has hecho brujería, ¿no? Por amor, o la famosa posanga que siempre se utiliza para atraer al ser amado, que venden en el pasaje Paquito y Niquitos.
ella se ríe, ella me responde de una manera muy, muy dura en realidad, ¿no? Y muchas mujeres responden igual, pero decirlo aquí no sé si será conveniente, pero hablando así sutilmente ellos dicen, la única brujería que yo tengo es lo que tengo entre las piernas, ¿no? Pero de una manera mucho más, Menos más directa, menos poética, claro, Sí. y eso es, así es la mujer amazónica, el hombre también, es irónico, es sarcástico, es amigable, cuando tiene confianza a veces entrega demasiado su cariño a las personas, ¿no? Y te contestan de una forma que, como yo te estoy contestando literariamente, ¿no? Pero ellos te dicen directamente con las palabras que se utilizan allá. Entonces, Claro. Y eso es también algo que es un aporte, que constituye un aporte en realidad en tu novela, que es, no diría el rescate, creo que más bien la fidelidad del coloquialismo, ¿no? De la forma de hablar, claro, a uno que no está acostumbrado al ya vuelta, por ejemplo, ¿no? Te muevas un poco, pero luego entras y lo entiendes rapidísimo. O sea, has la oralidad. capturado la oralidad, ¿no? Claro. Justamente es un trabajo, creo yo, de detective para mí. Para captar eso, yo te digo que volver a escuchar a todas las mujeres posibles en, en la calle, ¿no? Y para ello yo tuve que ir, bueno, voy al mercado con mi esposa constantemente, ¿no? Cada 2 o 3 semanas de Belén. Pero no abajo, sino la parte de Belén del mercado de arriba, porque es un mercado bastante grande. Y me iba a propósito también, porque cuando compraban algo yo escuchaba cómo hablan la señora, cómo se ríe, cómo conversa con el otro vendedor, cómo ofertan, cómo se molestan, cómo despotrican, ¿no? Y casi todas son mujeres. Hay varones, pero más hay mujeres, ¿no? Y, y eso me divertía, a veces como le conté, cómo venden incluso algunas mujeres con sus frases y todo, ¿no? Entonces yo escuchaba eso y trataba de comparar con mi niñez, ¿no? Y además con las personas que yo crecí. Yo crecí con mi madre y mi abuela, imagen materna nada más. Y mi abuelo, que hasta que yo era adolescente, él falleció. Pero esa forma de ver el mundo que ella me ha mostrado, una forma dura, irónica, burlesca, que mi madre era una persona muy directa para decir las cosas, con todas las crudeces que puedas imaginar. Y esa crudeza, y yo lo pongo. Y también fui abajo de Belén para volver a trazar la geografía, las calles. Tuve que volver a caminar. Me fui en vaciante y fui en creciente también para ir en bote, para calcular el tiempo, para ver por dónde se mete la canoa. Y curioseando de nuevo por esos lugares que yo recorría cuando era niño y adolescente, porque yo iba con mis amigos, yo crecí cerca de allí, pero ya de adulto ya me fui, ¿no? Pero esos recuerdos traté de volver a entender con la actualidad y me parecían que eran similares, ese silencio cuando hay creciente, los niños que están trabajando, conduciendo los pequepeques o botes no pequeños, los ancianos que están trabajando también ahí, sin gorra o con gorra, en pleno sol, la pobreza que se nota en las caras de algunas mujeres que están sentadas esperando, no sé si un milagro o algún pariente que venga con la comida, ¿no? En el río, esperando ahí en sus balsas, en sus casas que están sobre horcones, sobre columnas. Horcones son columnas, pero de madera. Ahí, en esa quietud, en esa tranquilidad, no sumergidos. Entonces, para la gente normal o amigos que van, esto es pintoresco, ¿no? Qué Claro. bonito. Pero hay tragedia y esperanza, claro, ¿no? ahí dentro ocurren cosas terribles, ¿no? Y todo eso yo he tratado de observar, de notar, comparar, para tratar de rescatar esa oralidad de esas mujeres. Y compararlas también con las mujeres de la ciudad, por supuesto, con las que ya convivía pues a diario, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y ahí fui moldeando bastante la forma de la novela, ¿no? Esa forma de contar de ellas, porque yo sentía que la única forma de mostrar la Amazonía no era de una voz externa, sino del sentimiento y las acciones propias del presente que ellas están asumiendo en la historia. Y ahí también muestras también estas creencias, por ejemplo, de que la mujer, primero la mujer debe pescar. Sí, Segundo, si está menstruando, peor aún. Peor, claro que el que sí. río tiene una suerte de energía contra ella. Mística, ¿no? Cósmica, ¿no? Que no apoya, ¿no? Pero en realidad eso es falso, ¿no? Es una creencia nada más del machismo, porque el machismo termina por
por consumir al poblador también. O el poblador asume que esto es así, ¿no? La mujer a veces no trabaja porque el hombre tiene que hacerlo, ¿no? El hombre tiene que pescar, tiene que cazar, la mujer tiene que estar en la casa con los hijos, cuidándolos, tiene que alimentarlos, mientras él está 1, 2 semanas, 3, 4 días en el monte, ¿no? O está pescando todas las madrugadas, pero no. Yo quise también voltear un poco la torta, por decirlo de una forma, por eso es que la madre está sola. Ella es la que pesca, ella es la que vende, ella es la que Y le compone. cuesta mucho trabajo, o sea, Claro. hacer eso, ¿no? Claro, por eso también necesitaba que se muestre la pesca, ¿no? Y por eso ella, la hija, cuando busca la forma de ayudar a su madre, se va a hacer también el trabajo que hacía su madre, porque su madre está muy mal. Y quería mostrar cómo es un poco la labor, ¿no? Pero a gran escala es mucho más difícil, porque las tarrafas, hay redes mucho más grandes. Entonces ella usa una tarrafa, que es una red más pequeña, ¿no? Casi personal, que puede ella manipularlo. Entonces, es un trabajo muy pesado, porque a veces no cae nada, tampoco no se pesca nada, y cuando no se pesca nada no se come. No se come, claro. Claro, y aquí es importante decir también que muchas veces los que son externos ven a que el hombre hace lo que quiere con la naturaleza, ¿no? Cuando en realidad la naturaleza también hace lo que quiere con el hombre. El hombre depende mucho de la naturaleza, ¿no? Para que pueda subsistir. El hombre de campo depende de la lluvia, del sol, depende de que si no se va a desbordar el río para perder sus cosechas, ¿no? De arroz o de plátano, que yo pude observar con cercanía en mi trabajo. Entonces, no podemos decir, no, el hombre hace lo que quiere, destruye, pero también la naturaleza tiene sus momentos muy duros, ¿no? Claro, lo que pasa es que como aquí llega todo ya procesado y empacado, o sea, No acá salir a cazar y pescar, irte al metro o al mercado, supuesto, ya está todo hecho, ¿no? Claro que sí. Y no se valora realmente lo que cuesta para que no tienen ese tipo de acceso, ¿no? Sí, pues, y eso que estoy hablando de la precarización, ¿no? Del hombre y la mujer en la Amazonía, ¿no? Por eso necesitaba contar este tipo de cosas, ¿no? Y voy a seguir en esa línea, en realidad, porque hay otro trabajo que estoy haciendo en base a esa forma. Pero yo creo que la precarización es necesaria para mostrar un dolor, ¿no? Algo que mucha gente vive en el día a día, ¿no? La soledad, esa tristeza, esa incomodidad, esa supervivencia para alcanzar algún alimento en el día a día. Imagínate la gente que vende en el mercado y que depende de lo que vende para poder comer o mantener a sus hijos, ¿no? Porque a veces no tienen uno, tienen 2, 3, 4, ¿no? Y hasta más. Sí. Y además esa suerte de trampa mortal que resulta el comercio del sexo, ¿no? Los travestis que le dicen a la chica, oye, yo te pago 10 soles si quieres, ¿no? Una cosa así. Burlándose. No, burlándose, ¿no? Y ante la desesperación. Me ha chocado mucho. Oye, ¿qué vienes preparando ahora nuevo? Después cuando terminas la novela, ¿no sientes un vacío en el pecho, una cosa así? Sí, sí. ¿No? Y con algo? cuando siempre termino algo, me sirvo, sea un vaso de ron o un vaso de whisky, y doy un trago largo, ¿no? Como que de alivio, que me zafaba de un gran problema, de un peso enorme que me estaba torturando por mucho tiempo. Esto se ha alargado 6 años hasta su publicación, hasta que tome esa forma, ese peso, esa estructura. Se ha cortado mucho, ¿no? Se ha quitado muchas páginas, ¿no? Y eso debido a los lectores y también a los editores, ¿no? Que son macheteros esos editores. Sí. Y yo los respeto y los aprecio y los agradezco, ¿no? Entonces, después de ese vacío, yo leo siempre. Cuando termino, empiezo a leer libros que tenía pendientes, ¿no? Y que sigo teniendo pendientes. Entonces voy leyendo y como ya tengo proyectos en la cabeza, ya cuando ya me pasa este pequeño peso, esa carga ya se ha ido completamente, que son a veces demora un mes, ¿no? O tal vez mucho menos, ya la idea empieza a florecer mucho más, ¿no? Como ya tenía un libro de cuentos hecho, solo me puse a revisarlo, ¿no? Para volver a un ejercicio. Entonces yo trato de olvidar lo que hice anteriormente para empezar de nuevo, claro, para que no sea repetitivo, pero sin perder la línea, ¿no? El alma del estilo. Entonces yo decía, ahora tengo que hacer lo que ya tenía pensado hace tiempo, ¿no? Porque esta era una novela sobre 2 mujeres
ahora puedo utilizar los hombres. Pero siempre, siempre, junto con la idea de esta novela, yo quería crear algo sobre el conformismo del peruano, ¿no? Que abarca a todos en realidad, pero siempre centrado o politizado incluso, Claro. porque ya lo estructuré. Bueno, a veces dicen que no es bueno contar lo que uno hace, No lo cuentes si quieres. pero yo digo me voy de lengua muchas veces. Entonces, porque eso me ayuda también a organizar. Lo Claro. que te estoy contando hace que yo no me olvide lo que yo organizo, ¿no? Es la voz igual en primera persona de un policía, un albañil y la mujer del albañil. Desde un lunes que se levanta ebrios hasta 2 semanas después, pero partiendo en 2 partes por ahora, está organizado así, pero va a terminar 2 semanas después justamente en 1998, cuando hubo una gran revuelta en Loreto, ¿no? Y murieron 5 personas y se quemaron muchas instituciones, Mira. porque ahí empezó la caída del fujimorismo. Voy a insistir un poco con eso porque necesito contar un poco más sobre eso. Hay material para contar bastante, Sí, sí. ¿no? Iquitos tiene mucho que decir. Y eso sonó a nivel nacional, además. Y he revisado imágenes de aquel tiempo, testimonios de algunas personas, para ver en qué momento empezó todo ese revuelo, ¿no? En la Plaza 28 de Iquitos, y cómo se quemó el hotel que está ahí, que también aparece acá, que es el Hotel Royal, el Palacio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, y varios locales de la ciudad se saquearon, y en ese correteo masivo hubo enfrentamientos, ¿no? El gaseo típico de los policías, incluso se me dio el nombre, quién estaba arriba escondido, que era un ministro que justo llegó porque había firmado ese tratado. Ya. Ese tratado había llegado porque habían vendido una parte de Loreto a otro país, y eso generó esa bronca, ¿no? Fujimori no estaba ahí, ¿no? Pero sí, ahí empezó un poco más la rabia de Loreto, pero Loreto siempre ha tenido sus momentos muy... No, han marcado mucha parte de la historia de Perú, ¿no? Claro, y este momento es un hito porque ahí empieza la caída también del fujimorismo, ¿no? Y eso, hasta allá quiero llegar con la novela desde el punto de vista de ellos, porque el policía precisamente lo estoy llevando a la locura, y él está pensando en el arma, en cómo usar el arma, pero ya hasta ahí nomás los detalles, Claro, está ¿no? bien. Y eso. Oye, Patrick, ha sido un gusto enorme tenerte esta tarde. Espero poder conversar pronto contigo tu siguiente libro. Y a todos ustedes que nos están viendo, vayan a la librería, compren la última novela, la primera novela de Patrick Pareja Flores, Ante los ojos de la noche, y se van a llevar una sorpresa muy grata, porque además es una novela que corre rápido, pero se queda mucho tiempo en la cabeza. Yo creo que es ese tipo de historias en las que uno termina cerrando el libro y agradece haber descubierto un nuevo lugar, ¿no? Las historias que se cuentan desde otras partes que no son Lima amplían el panorama literario, pero amplían la geografía literaria de nuestro país. Y nos van ubicando, van abriendo espacios, ¿no? Y eso es interesante y es un aporte valioso, y felicitaciones por la novela. Gracias, solamente no has spoileado. Todos paran spoileando cuando conversan. No, yo no. Gracias, Gabriel. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Chao.